¿Qué tal? Buenos días. Soy Almudena Barragán, periodista del País en México. Saludo a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo desde las redes sociales de El País México y El País América. Y hoy tendremos un foro sobre un tema al que hemos estado dando seguimiento, que es la postulación de Félix Salgado Macedonio por el partido Morena a la candidatura a la gubernatura, perdón, del estado de Guerrero. Sobre el aspirante a gobernador pesan varias denuncias por violación y otros tantos señalamientos de abuso y acoso sexual. Para hablar de este tema nos acompañan Lorena Villavicencio, diputada federal de Morena y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Lorena, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con muchísimo gusto, Almudena, y con Andrea y Paola. Muchas gracias. También nos acompaña Paola Zavala. Gracias por la invitación. Nos acompaña Paola Zavala, directora de la Organización para la Paz Ocupa. Y nos acompaña también Andrea Medina, abogada feminista, experta en derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Andrea, también muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Me parece central que podamos hablar informada y sustentadamente sobre esto. Muchas gracias. Bueno, como estábamos diciendo, anunciando el tema que nos ocupa, esta candidatura o esta precandidatura ha generado bastante polémica y me gustaría comenzar este foro preguntándoles qué está en juego para México con una candidatura así y también comenzando contigo, Lorena, ¿qué se juega Morena con este apoyo, ¿no? Con esta postulación de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero? Bueno, agradezco enormemente tu pregunta porque me parece que justamente lo que no se ha valorado en Morena es qué se está jugando con la postulación de Félix Salgado Macedonio. Ellos piensan, algunos piensan en Morena, que la popularidad puede estar por encima de la aplicación de la ley, que la popularidad puede ser un pretexto para otorgarle la impunidad a un candidato, que la impunidad, tratándose de gente que está afiliada a nuestro partido, pues no tendría mayor problema. Y me parece que el mensaje que estamos mandando es justamente el de fortalecer este cáncer que ha afectado no solamente la vida de las mujeres, sino la vida institucional, que es la impunidad. Porque la impunidad es el reflejo claro de lo colapsado que está el sistema de justicia en este país, y esta impunidad nos habla también de que hay víctimas y estas víctimas no se les ha tomado en cuenta sus denuncias que además no fueron presentadas recientemente al calor de una definición de una candidatura. Son víctimas, incluso víctimas también de violencia institucional, porque no se les ha dado seguimiento a las denuncias por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y me parece que este caso es muy emblemático y que tenemos que actuar de manera categórica y contundente, y por eso estamos en la exigencia, muchas mujeres de Morena, de que se cancele este registro, porque no podemos permitir que se les dé impunidad a los agresores en este país, aunque estén en un cargo público. La ley se aplica a todos los ciudadanos por igual, y lo que estamos defendiendo es la dignidad, la integridad de las mujeres, los derechos humanos, y esa tiene que ser la causa fundamental de la transformación que incluso está pregonando hoy Morena. Me parece muy grave la decisión. Lanzo la misma pregunta para Paola, para Andrea. Paola, no sé qué reflexión tienes tú sobre este caso. ¿Qué crees que se juega México, ¿no? con esta candidatura y esto que estamos viendo sobre el precandidato de Morena Guerrero? Creo que el tema de Salgado Macedonio es relevante por varias cosas en este momento de México. Uno, porque en realidad estamos viviendo el primer gobierno y la primera legislatura paritaria
y las mujeres están alzando la voz como nunca antes. O sea, no es que este tipo de abusadores no haya existido antes, ¿no? Pero llegamos ahí para alzar la voz y eso es lo que está pasando. Y a mí me da muchísimo orgullo ver cómo hay tantas mujeres legisladoras, militantes, simpatizantes de Morena que se están oponiendo a eso. Y también creo que ha generado mucho revuelo porque también estamos ocupando otros espacios públicos como el periodismo, ¿no? Tenemos, como veo mucho en todos los programas, a mujeres, sobre todo hablando de este tema. Por eso tiene un relieve político más importante que en cualquier momento, porque estamos tomando la voz y eso me parece que es muy importante. Y me parece que, digo, sumando a lo que ya dijo Lorena del tema de fondo de la impunidad, hay un tema que no está viendo Morena y creo que sí se juegan más que la gobernatura en Guerrero, porque pueden ganar tal vez la gobernatura en Guerrero, pero son elecciones federales, ¿no? Y probablemente muchas cambiemos nuestro voto de mantener una gobernatura tal. Me parece que justo hace un año, el 8 de marzo del 2020, que fue la última vez que pudimos hacer algo así tan masivo, las mujeres estábamos diciéndole a este sexenio, la agenda es feminista, la agenda es contra la violencia, ¿no? Y no, creo que no han querido oír esa parte y creo que es la agenda política que está marcando este momento al país. Andrea. Sí, yo, bueno, coincido con Lorena y con Paola y quisiera también enmarcar un poco más, porque lo que nos estamos jugando en México es la operación adecuada de algo que esta legislatura logró, que fue nombrar la violencia política contra las mujeres. Basilia es militante de Morena, está ejerciendo sus derechos políticos y los integrantes, varios integrantes de ese partido, pero el presidente en particular, están limitando y obstaculizando el ejercicio de sus derechos políticos. Y quisiera también enmarcarlo en el proceso mundial que llevamos, pero que en particular en México son 2 años del Me Too más fuerte, donde se ha hablado mucho públicamente que si la presunción de inocencia, que si pueden denunciar, que si no, que cómo se garantizan los derechos de las víctimas. Y ahí parte de lo que hemos señalado es que todavía en México se sostiene una impunidad social que desconoce la normatividad. Si estas mujeres están denunciando públicamente, y es muy notorio, lo que retoma la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia de Morena son notas de prensa, ¿va? Es decir, si estas mujeres están confiando en los medios, más no en las instituciones tendrían que asumir esto y de oficio hacer las investigaciones, pero eso no se está haciendo. Entonces, lo que nos estamos jugando también es de veras una transformación y la erradicación de lo que en la ley nombramos en la violencia feminicida, se habla de la impunidad social y la impunidad del Estado. Y lo que estamos viendo aquí son esos 2 elementos. El Estado no está investigando y hablemos de justicia no solo penal, la justicia dentro de un partido político, la justicia para investigar a ese funcionariado que no inició las investigaciones de oficio, pero también la impunidad de una sociedad. ¿Qué nivel de provocación tan terrible de que en medio de un proceso de investigación en el partido político, esa persona investigada se registre? Esa es impunidad social. Es impunidad social que el presidente salga y diga, esta es politiquería. Pues no, como hemos dicho todas, y por eso se aprobó la reforma de violencia política, porque estamos diciendo, ¿quién nos va a representar? Es ahora, es el momento oportuno para decir, esa persona ha hecho tal y tal cosa, ¿no? Y esa persona ha usado su poder para construir la impunidad. Y yo creo que eso es lo que nos estamos jugando, realmente el respeto a la Constitución, a la ética y al tipo de sociedad que queremos construir. Mencionabas tú ahora, Andrea, a Basilia Castañeda, para nuestra audiencia, para que conozcan un poco más del caso, por si no lo han estado siguiendo. Esta mujer es una de las mujeres que ha denunciado a Félix Salgado Macedonio por violación en el año 98 y que fue llamada a comparecer ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, porque el partido decidió abrir una investigación interna para, pues, de
decidir sobre la idoneidad, ¿no?, de su candidato. Entonces, la propia Basilia, ¿no?, a la salida de esta comparecencia, le dirigía unas palabras al presidente, ¿no?, unas palabras de ayuda, ¿no?, de apoyo. Hay que decir que esta mujer es militante de Morena y fundadora de Morena en su pueblo, en Guerrero, desde el año 2014. Recupero un poco esto último que decías y que, bueno, también va al hilo de lo que comentaba Lorena y comentaba Paola sobre las declaraciones, las últimas declaraciones que han sido polémicas también del presidente de la República sobre este caso, que calificaba pues todo lo que está sucediendo en torno al caso Salgado Macedonio como pues propio de la temporada electoral, ¿no? Y de hecho la insistencia tanto del presidente como de otros jerarcas de Morena, ¿no?, otros dirigentes de Morena, es que se mantenga en la candidatura de esta persona hasta que no haya una sentencia, ¿no? Y entonces hasta entonces no se podría actuar en contra de este precandidato. No sé qué opinen ustedes al respecto de este tema. Lorena, si quieres, vamos contigo. Yo ya hice algunos comentarios al respecto. Evidentemente, estas denuncias, que son 5 mujeres, como bien lo decías, que además narran hechos gravísimos de parte de Félix Salgado Macedonio, no se hicieron en esta etapa. Eso es muy importante que se sepa, porque ese es parte del problema que tenemos en este país. Se hacen denuncias y prescriben los delitos. Entonces vamos a acabar cambiando la ley para hacerlos imprescriptibles a los violadores. Esa es la única, y de hecho estamos pensando en hacer esa modificación, porque aquí no puedes hablar de garantías como el tema de la presunción de inocencia. Insisto en este tema, porque han hecho alusión a este tema, y olvidando que estas mujeres llevan mucho tiempo exigiendo justicia, han sido revictimizadas institucionalmente, socialmente, como aquí se dijo. Entonces, y nosotros en efecto hemos hecho muchísimas modificaciones a las leyes justamente para erradicar la violencia, no solo la violencia social e institucional, sino la violencia política. Y en efecto, Basilia es militante de Morena y Morena tiene que dar una respuesta contundente, ¿sí?, al tenor de lo que establecen las propias leyes. Morena aceptó el lineamiento 3 de 3 del INE, que establece que no se van a registrar candidatos de ningún partido político que tengan antecedentes como agresores sexuales, como acosadores o como deudores alimenticios. Además, estamos hablando de mujeres que presentaron denuncias. Eso es muy importante, no son dichos lo que está de por medio. Hay elementos de prueba, hay una declaración que quiero sacar aquí nuevamente, una declaración del exfiscal de Guerrero, que dijo claramente que estando ya a punto de hacer del conocimiento algunas de las denuncias ante el juez, recibió una llamada del gobernador del estado de Guerrero para decirle que frenara esa denuncia, donde ya se iba a girar un auto de formal prisión, ahora un auto de sujeción a derecho. Estamos hablando de que ya había elementos suficientes, y esto es justamente lo que tendría que estar valorando la Comisión de Honor y Justicia, dándole todas las prerrogativas y garantías procesales a Basilia, y no lo ha hecho. Entonces, sí me parece que no deberíamos tener este tipo de declaraciones, porque lo que estamos pidiendo, insisto, y eso lo tienen que entender muy bien todas las autoridades federales y el propio presidente de la República, no estamos aquí en contra de un personaje por un asunto partidario. Estamos en la exigencia de que se aplique la justicia. Esa es nuestra bandera principal, y que se repare el daño a las víctimas, que se les escuche, que se les garantice sus derechos y que acabemos ya con este clima de impunidad permanente en este país. Y yo diría que no es una temporada electoral. El feminismo no tiene temporadas, es permanente, y el respeto a los derechos humanos también es permanente, y es una obligación fundamentalmente de todos los ciudadanos, pero la Constitución lo establece claramente. Todos los funcionarios en este país están obligados a promover y hacer valer cada uno de los derechos que establece la propia Constitución y sus leyes. Así que me parece que este es el dato relevante, y yo sí pediría que se revisaran este tipo de declaraciones, porque están mandando un mal mensaje, insisto.
Paola, tú precisamente escribías sobre este tema de por qué no existe todavía una sentencia, ¿no? Con tantas denuncias, qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque la justicia no ha seguido como su cauce ordinario y ha acabado desembocando en, bueno, pues en que el proceso siga adelante, ¿no? Si ha habido una denuncia. Tú escribías un artículo que hablaba precisamente de por qué no existe sentencia y tiene que ver con la tasa de impunidad, ¿no? Tan alta, tan elevada, el 99% que tienen los delitos de violencia sexual en México. Tiene que ver con muchas cosas, unas son jurídicas y otras son políticas. En primero, en el tema de la presunción de inocencia, jurídicamente me gustaría hacer una distinción que es muy importante. Nadie está pidiendo que metan a Salgado Macedonio a la cárcel sin juicio. O sea, nadie está pidiendo que le violen su presunción de inocencia. Estamos pidiendo que el partido, dentro de los millones de personas que existen en el estado de Guerrero, encuentre un candidato distinto, que no tenga estas acusaciones y que permita que estas acusaciones justamente enfrenten la justicia para saber si es culpable o inocente. Entonces, creo que ahí hay un falso dilema con el tema de presunción de inocencia. Estamos pidiéndole al partido que elija una persona distinta. Entonces, bueno, y que esta persona enfrente pues la justicia. Ahora, ¿por qué no la ha enfrentado? No la ha enfrentado por muchas razones. Primero, porque esta persona tiene fuero actualmente, es senador y antes fue diputado federal y tenía fuero. Y ese es un tema que me parece muy importante cuando hablamos de que en México la corrupción se acabó. Mientras haya fuero, es uno de los pilares más grandes de la corrupción para los altos niveles de poder en México. Pero bueno, actualmente está protegido por el fuero, pero cuando no lo estaba, justamente como decía Lorena, fue protegido por el propio gobernador del estado. Y cuando tú oyes las declaraciones del exfiscal diciendo por qué lo protegió, es una locura. O sea, el gobernador le habla al exfiscal y le dice, oye, ya no sigas este caso porque esta chava se apellida igual que yo y no vayan a confundir que yo ando metido en esto. Entonces, bueno, es protegido por el propio gobernador del estado. Y además, si te pones a revisar los datos sobre la justicia en Guerrero, no tienen nada que presumir. O sea, ¿cómo es posible que el mismo estado nos diga que no hay sentencia? No hay sentencia porque es imposible tener una sentencia en Guerrero si eres víctima de violación. Primero que nada, justo como decía Lorena, las víctimas de violación, el trauma propio del delito lleva a que muchas de ellas no puedan denunciar en ese momento, ¿no? Y eso complica la recabación de pruebas. Pero además, no tienen una defensa adecuada. En Guerrero hay un defensor por cada 98 víctimas. Un defensor por cada 98 víctimas. Entonces, si decides romper el miedo y vas contra Salgado Macedonio, que además fue 2 veces candidato a gobernador antes, que fue presidente municipal de Acapulco, que evidentemente tiene una posición de poder sobre cualquier víctima, y van y rompen el miedo, resulta que solo el 1.6% de las averiguaciones previas, el 1.6% terminan vinculadas ante un juez, que no quiere decir sentencia condenatoria, vinculadas ante un juez. Y un proceso penal te puede llevar años, a una sentencia. O sea, ellos nos están diciendo, pues cuando haya sentencia lo quitamos, porque saben que es imposible. Y eso es lo que yo creo que a muchas de nosotras nos enerva la sangre, porque nos están poniendo se están poniendo como requisito algo que es falso en contra de la presunción de inocencia, pero además algo que el propio Estado no se ha hecho cargo de que exista, ¿no? Un sistema de justicia real para las mujeres. Entonces, es una burla total que pongan ese requisito para bajar una candidatura, que pueden hacerlo como partido político. Finalmente, me gustaría decir que lo que decía la Comisión de Honor y Justicia también puede ser apelable ante el Tribunal Electoral. O sea, si están violando el proceso, como un poco lo están diciendo en los medios de comunicación, yo la verdad desconozco, pues a ver qué dice también el Tribunal Electoral. Creo que a esto todavía le falta un buen rato. No sé si Andrea quiera precisamente aportar en esta línea que estaba lanzando Paola sobre qué sucede después de lo que decida, ¿no?, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, a qué otras instancias se puede acudir. Sí, yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que las víctimas tienen derecho a denunciar en distintas vías al mismo tiempo y se puede llevar al mismo tiempo el proceso penal, pero también se pueden llevar otro tipo de procesos, como es este al interior del partido político de Morena. Ahora, cualquiera que sea la autoridad, tiene la obligación, y esa es una jurisprudencia y es
definida por la Suprema Corte, pero también una obligación constitucional, que se tiene que juzgar con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin discriminación. Y en ese punto creo que es muy importante para abonar al debate y para que no se vayan estas cosas tan maniqueas y simplonas, ¿no? De si hay sentencia o no, ¿no? O si es solo presunción de inocencia y no se habla de la presunción de buena fe, etcétera. A mí me gustaría resaltar 3 elementos. Uno, que ya hemos estado mencionando todas aquí y con las notas que el propio país como medio de comunicación ha sacado, se tiene que contemplar el desequilibrio de poder que hay entre las partes. O sea, acá estamos hablando de 2 personas que son militantes de un mismo partido, pero uno quiere ser candidato a la gubernatura y la otra no quiere ser representante. Ella es solo una militante que dijo, yo quiero transformar este país y voy a participar para lograrlo, para que no haya privilegios. ¿Verdad? Y lo que estamos viendo todo el tiempo, todos los días, es cómo hay un desequilibrio de poder real en donde a él se le da todo el respaldo y se le van consolidando los privilegios que tiene. Un segundo elemento es el contexto que ya nos estaba dando Paola, estas cifras que son fundamentales. Y ahí yo querría resaltar algo. Si el presidente y muchas otras personas hablan de que justo porque es el proceso político no se debe de escuchar estas denuncias, es justo al contrario. Es justo porque es el proceso político que se tiene que reforzar el acceso a la justicia. Es al revés. Esa es la reforma de violencia política contra las mujeres, que se tiene que reforzar. Y me parece además terrible que se considere y que se diga que se pone a consulta. No, la justicia y los derechos no se ponen a consulta, ni siquiera ni para decidir la maternidad libre y voluntaria, ni para decidir quién nos representa, ¿no? Entonces, bueno, acá creo que hay que ver bien el contexto donde más que minimizar, refuerza, debe de reforzar este acceso a la justicia. Y un tercer elemento que plantea la Corte es que estos procesos de investigación se deben de hacer libres de estereotipos y prejuicios, tanto discriminatorios como de privilegios. Y yo quiero nombrar solo algunos que se han dado en los medios y que circulan y que han dado autoridades como el presidente. Que se diga que las víctimas que denuncian son personas manipulables, que no es su decisión y su experiencia la que vale. Eso es un estereotipo y un prejuicio que construye privilegios, porque se está dañando la presunción de buena fe de ellas. Ellas están planteando algo con todo el riesgo que implica para su vida de ellas y de su familia. Un segundo punto que me parece muy importante es que se quiere dejar como un tema privado, ¿no? O entre los hombres de ese partido o entre las mujeres. Esta situación en la que se ha buscado confrontar a las mujeres y decir, yo sí lo conozco y es buena gente, bueno, es que es el manual, llevamos décadas litigando estos casos y ya una sabe que van a decir, tiene otros intereses, es manipulable, es que a su mamá la trató muy bien y a su hija también. Bueno, pues que ojalá que sí las haya tratado bien, pero aquí hay unas mujeres de carne y hueso que están denunciando y se tiene que investigar. Y también me parece que otro elemento muy importante es cómo se comprende que se debe de probar este tipo de violencias. Hay distintas formas de violencia que han denunciado, pero entre ellas han planteado la violación. La violación es un delito grave que se investiga de oficio. O sea, ese Ministerio Público, cuando Basilia fue en el año 2000 y le contó, debió de haber iniciado en ese momento la investigación. Y ese es el fuero y esa es la impunidad que se construye, ¿va? Entonces, están queriendo carear, poner el dicho de ellas contra el dicho de él. Ya lo hemos dicho, cambiamos todo eso porque este tipo de delitos no se puede investigar así. Hay 2 sentencias de la Corte Interamericana justo para el estado de Guerrero en donde se plantea que los criterios para probar la violación deben de tomar como eje central el dicho de la víctima y comprobar la circunstancia.
no se le puede pedir otro tipo de pruebas y menos carear a las personas. Eso es revictimizante. Entonces, creo que aprovechemos también todo este proceso para informarnos, para entender cómo es el acceso a la justicia en este tipo de violencia sexual que se da en el ámbito político. Nada más. Yo quería preguntarlas qué mensaje creen que se da al coincidir el mismo día en el que una de las presuntas víctimas estaba declarando ante la Comisión de Honestidad y Justicia, porque recordemos a las personas que nos están viendo que todavía hay una investigación interna en Morena que está abierta sobre Félix Salgado Macedonio, y en ese mismo día también veíamos cómo Félix Salgado Macedonio, rodeado de seguidores, se inscribía como precandidato en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, justo el mismo día. ¿Qué mensaje nos da esto? ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que estábamos viendo? Bueno, Si el primer mensaje siempre... Sí, perdón. El primer mensaje que se manda cuando no se hace justicia, evidentemente, es empoderar a los agresores en este país. O sea, si están viendo este registro, los ciudadanos, y algunos de ellos son agresores de mujeres, pues evidentemente saben perfectamente que en este país no se aplica la ley y se desestima lo que ya se dijo aquí, las denuncias de las víctimas, y que si lo está haciendo el partido en el gobierno, pues podemos actuar libremente sin ningún problema. O sea, el mensaje es gravísimo para el tema de la integridad y la dignidad de las mujeres. Es terrible. Pero además, me parece también que hay un mensaje de soberbia. O sea, la soberbia de pensar que se puede actuar como sea y que esto no va a afectar, digamos, no va a afectar las definiciones que se van a dar, como lo decían aquí muy bien, no es un tema solamente del estado de Guerrero, es un mensaje que le estamos mandando a todas las mujeres del país, y las mujeres toman decisiones en este país, las mujeres son electoras y las mujeres pueden transformar este país y tomar una decisión muy importante sobre este tema, porque lo que estamos exigiendo a las mujeres, ¿sí?, no es un cambio de partido, es un cambio de paradigma, y el paradigma tiene que estar centrado siempre en el respeto a los derechos humanos. Ese es el principal compromiso que tenemos los partidos políticos, no somos ínsulas. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen que garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Estamos en una pelea fuerte, frontal, para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y hacen el registro de Félix Salgado Macedonio. Me parece que es como borrar de un plumazo el esfuerzo legislativo que estamos haciendo, borrar de un plumazo la exigencia que están dando las mujeres en las calles, y borrar de un plumazo el movimiento feminista exigente, disruptivo, que lo único que está peleando y con toda legitimidad es justamente un Estado de Derecho que respete cabalmente las garantías de cada uno de sus habitantes y fundamentalmente de la población mayoritaria, que somos las mujeres. Entonces, por donde lo veamos, tiene un efecto muy negativo. No sé si Paola o Andrea quieran agregar algo a esta pregunta que les hacía. Sí, yo pienso que el mensaje es que la decisión está tomada, ¿no? Y eso me parece muy simbólico, porque pues, evidentemente estamos en medio de un proceso electoral en donde estas cosas cuentan mucho, y también he oído decir que pues es un proceso en el que la derecha se está subiendo para capitalizar esto. Yo supongo que la derecha lo capitalizará, ¿no? Pues porque es política. Pero pues entonces que no permitan que la derecha lo capitalice. Vaya, o sea, no entiendo cuál es, o sea, pues entonces yo sí estaría esperando una respuesta distinta que no estoy viendo, ¿no? En el partido que uno está gobernando este país y dos que tiene una mayoría en la Cámara. También creo que estamos ante una cosa un poco hipócrita de todos los partidos, porque todos están en contra y hay una parte muy grande de Morena que está en contra, pero no han empezado tampoco ninguna, le han subido 2 rayitas al tema de desafuero. O sea, empezar a buscar un movimiento en el que lo puedan procesar a él, y de una vez discutir el tema del fuero en general.
¿sabes? O sea, que se acaben los privilegios para todos y todas. O sea, ¿por qué no estamos hablando otra vez del fuero y por qué no estamos quitándonos los privilegios? Porque entonces sí es una agenda muy hipócrita si la derecha se sube en esto sin cambiar nada, ¿no? Entonces, creo que hay que poner los focos ahí. Creo que Salgado Macedonio representa muchas cosas, o sea, muchas cosas en nuestra lucha. Y otra cosa que creo que tampoco se ha sabido leer políticamente es que la lucha es apartidista y también está en todos los partidos. Entonces, pues creo que eso no es el mensaje que no han querido recibir y es importante. Y yo quisiera agregar a esto que yo creo que en particular el mensaje que estos hombres de este partido, que no tiene por qué ser todo el partido político, pero estos hombres de este partido, lo que están dando de mensaje es que se vale traicionar sus propios principios simplemente por la búsqueda del poder. O sea, esto no solo es demagogia, ¿no? Decir, es el pueblo y azuzar a mujeres dentro de un mismo partido, sino es una traición a sus propios principios. Yo quiero leer el preámbulo de los estatutos de Morena. Dice, nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos, que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Lo que las denunciantes han dicho es que están viviendo con temor y algunas de esas denunciantes son integrantes de ese partido político. Ese mismo partido político en su artículo 3 dice, nuestro partido se construirá a partir de los siguientes fundamentos y dice, la exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y sociales o actividades delictivas. En lugar de cumplir su propio estatuto, están permitiendo un registro de una candidatura que está dañando a sus propios integrantes del partido. Y eso es muy grave. No sé, me gustaría también conocer su opinión sobre este caso. Bueno, hoy el presidente insistía, igual que lo hizo ayer, en que, bueno, al final esta polémica es una polémica generada por los medios de comunicación y, bueno, como decía Paola, también por los contrincantes políticos de Morena, ¿no? Porque al final en temporada electoral pues pasan este tipo de cosas. Pero lo que sí es cierto es que este caso ha trascendido, ¿no? Y se está hablando mucho de ello. Yo no sé si ustedes crean que se trata de un caso que sienta un precedente o esto ya sucedía, ¿no? En otras ocasiones. Yo creo que lo que está permitiendo es poder ver la dimensión de la construcción de los privilegios para impedir el acceso a la justicia, pero que lo hemos estado hablando los últimos años, de veras, si hiciéramos un recuento de todas las denuncias que se hicieron en el Me Too, en redes sociales, en medios de comunicación, dentro de los partidos políticos, a mí, como abogada, que luego me fascina ver casi arqueológicamente la ley, cuando uno ve la definición de violencia política en la Ley General de Acceso, todas las modalidades son muy cortas y la de violencia política tiene 20 y tantos ejemplos de cómo identificar. Y eso es lo que nos dice es la dificultad que hemos tenido como sociedad para entender esta violencia y que le estamos tratando de dar a los operadores de justicia. Miren, no se te olvide que es A, B, C, D. Tienes todas estas opciones para entender que esto es violencia política. Entonces, creo que ahí lo que estamos viendo ahora, como decía Paola, no solo es el conjunto de denuncias que ya hemos planteado, sino la exposición de los recursos que hemos construido. Es justo porque hemos logrado esta normatividad que ahora podemos exigir esto. Quienes, perdón, pero no han logrado hacer su propia transformación y entender que su partido ya cambió la ley, pues son estos que están queriendo poner en negociación y a debate derechos que ya están ganados y que están vigentes. Yo quiero hacer un comentario sobre la pregunta. Vas. Almudena. Sí, perdón, el Lorena. comentario es que
Sí hay un Adelante, pacto de Lorena. complicidad. Hay un pacto de complicidad que hemos visto a lo largo de muchos años, donde los hombres se protegen entre sí. Digamos, el caso de Félix Salgado es un ejemplo paradigmático en un momento donde, digamos, hay un movimiento feminista y de mujeres muy importante, donde hemos avanzado justamente en el reconocimiento de nuestros propios derechos y en la ampliación de nuestros derechos. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre del PRI, que también fue acusado por generar una red de trata y de prostitución, y fue protegido incluso también por el procurador en su momento. Entonces, ha habido este tipo de omisiones de manera permanente, protegiéndose siempre los hombres entre sí. Eso es lo que no hemos podido romper con la ley, porque eso rebasa obviamente el tema de la ley, pero es justamente parte de las grandes transformaciones que queremos para este país, donde los hombres no se sientan protegidos entre ellos, porque ellos siguen manteniendo de alguna manera estos espacios de decisión final y desde ahí se protegen. Hay una enorme complicidad y lo vimos en este caso, y también hay otros candidatos de otros partidos que están en la misma condición. Y aquí lo que queremos dejar el mensaje sembrado a quienes nos escuchan es que no lo vamos a permitir más. Ya no queremos pactos de impunidad ni complicidades que están por encima de la ley y que están justamente con la pretensión de invalidar la dignidad y los derechos de las mujeres. Eso es lo que no podemos permitir. Y lo vamos a hacer valer en cada uno de los partidos políticos, porque esto es una agenda mucho más importante que una agenda electoral o partidaria. Es un asunto de qué tipo de Estado queremos tener y si las mujeres estamos, si vamos a ser protegidas por el Estado en nuestra vida, en nuestra integridad, y realmente vamos a garantizar el ejercicio de un derecho que es inherente para nuestra existencia, como es una vida libre de violencia. Entonces, eso es lo que yo considero que hay que acabar, y por eso lo dijeron las feministas muy bien, hay que acabar con este pacto patriarcal que lo único que está provocando es una enorme impunidad para los hombres, los agresores, y no solo para los agresores, para quienes violan de diferentes maneras la ley. Yo la verdad no entiendo bien, o sea, no alcanzo a comprender el argumento del presidente. O sea, ¿qué pasa si yo fui víctima de un abuso sexual y tengo miedo, no lo digo por la razón que sea, y cuando veo que esa persona es candidato decido decirlo, porque no quiero que gobierne? O sea, ¿qué tal que sí? O sea, ¿qué tal que surgen ahora otras que están calladas? O sea, ellas tienen el derecho a decirlo en el momento que sea. Ya Lorena lo ha dicho, ellas lo vienen diciendo desde mucho tiempo antes de la candidatura. Evidentemente se hizo el tema más grande con la candidatura, qué bueno, o sea, que por lo menos se haya este tema hecho tan relevante porque es candidato una persona que tiene tantas acusaciones en materia de abuso sexual. Pero ¿y si salen otras? Si en otro estado de la República, otro candidato de otro partido abusó de una chica, como el tema de Puebla, y salen en ese momento las víctimas, qué bueno. O sea, se trata de impedir que personas que tienen estas cosas lleguen al poder. Yo no entiendo esa lógica. Es como, ¿cómo? Pues claro, o sea, si estás dándole poder a estas personas, pues la idea es que no lleguen al poder personas que tienen o que pesan sobre ellas, pues por lo menos mala fama que tiene que esclarecerse judicialmente, ¿no? Y tampoco entiendo la lógica del presidente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, ¿saben qué? Sí, que lo investiguen, quítenle el fuero, usen su mayoría para quitarle el fuero y pongo a cualquiera de los otros dos precandidatos que tenía Morena? O sea, no iban a perder el Estado tampoco. Y si lo perdían, ¿qué? O sea, es democracia. O sea, tampoco alcanzo a entender como esta cosa del poder por el poder y de aferrarse. O sea, la pregunta inversa sería, ¿por qué se aferran a Salgado Macedonio, no? Y creo que va un poco también, o sea, ¿cuáles son los pactos atrás? Ya más allá del tema del abuso sexual de estas chicas, de este probables delitos, es qué hay atrás, ¿por qué están aferrados a esa candidatura? Que además yo creo que les va a costar bastante. No sé el resto si quiera, con esta pregunta que lanza Paola, quiera responder algo, quiera comentar algo. Pues tal vez solo insistir en este punto de más allá de estas pactos de algunos hombres en el poder, porque también es importante señalar cómo varios hombres se han pronunciado para decir, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Hay personas integrantes del propio partido de Morena que han dicho, no estamos de acuerdo con esto. Pero yo creo que en esta pregunta de por qué van por ahí,
yo creo que también es preguntarnos nosotros, queremos y nosotras, ¿queremos entrar en ese juego? ¿Queremos entrar en ese tipo de argumentos y de debates? O con esto, tal cual, como estamos haciendo ahora, podemos hablar de un tema que ha sido tabú, podemos informarnos sobre los nuevos derechos que tenemos, podemos exigir a las distintas autoridades para que se acceda a la justicia. Yo creo que es muy importante que como ciudadanía salgamos del entrampamiento de demagogia en la que nos han metido algunos hombres en la política y que nosotras digamos, a ver, acá el tema es otro. Y sí exigimos justicia y como decía Lorena, y exigimos reparación del daño. Y el nivel de publicidad y de magnitud que ha tomado este caso en particular debe de tomarse en cuenta para el nivel de la reparación del daño. A Basilia, a cada una de estas mujeres, a sus familiares, pero una reparación del daño con medidas de satisfacción, con medidas de no repetición, como dice la ley, de transformación del contexto. Y lo que estamos viendo ahorita es que hay un contexto que sigue sin querer entender de qué se trata la violencia sexual y política contra las mujeres. Así que se tendrá que hacer un proceso para difundirlo y para que la ciudadanía entendamos que este es un Estado de Derecho y es una república que se tiene que sustentar en el acceso a la justicia, en sí límites y sanciones a quien transgrede los derechos y las obligaciones y sobre todo la reparación del daño. En línea con lo que comentabas tú, Andrea, precisamente ha habido voces en contra, muchas voces en contra, sobre todo de las diputadas, ¿no? Senadoras y legisladoras de Morena dentro de su propio partido, que no están a favor, ¿no? Y que exigen a la dirigencia del partido que retire la candidatura de Salgado Macedonio. Entre ellas, bueno, estás tú, Lorena, con muchas otras compañeras. Y me llama la atención que en estos últimos días se ha aumentado mucho la crítica respecto a las feministas de Morena, ¿no? Respecto a la responsabilidad de ser feminista y estar en Morena y entonces apelando, ¿no? Como a la coherencia, a la congruencia de las diputadas, ¿no? Y de las senadoras y de las militantes. No sé qué opinión te merezca esto, Lorena. Me parece terrible y en efecto, hay quienes incluso han comentado que esto podría afectarnos a nosotros políticamente, el hecho de estar exigiendo el respeto a la ley y al cumplimiento de la justicia. Me parece absolutamente grave vivir este clima y justamente decir que los valores y los principios a los que hacía referencia incluso en términos estatutarios nos obligan a actuar de forma permanente. No es un tema, insisto, que tenga que ver con una coyuntura o un interés en lo particular. Es un tema de coherencia, de congruencia, de hacer valer principios y realmente de hacer política de otra manera. Eso no lo han ponderado y ahora resulta que somos más peligrosas quienes exigimos el cumplimiento de derechos y quienes exigimos que además tendría que valorarse el tema de las militancias. Tampoco tenemos por qué tener militantes que son agresores. Si estamos en esta ruta de realmente garantizar el ejercicio de derechos, no deberíamos ponderar eso también en los estatutos en su momento. Y bueno, pues esos son los riesgos que tenemos, lamentablemente, por la posición de algunos hombres respecto al tema de Félix, pero decirles que eso no nos va a contener ni nos va a limitar en nuestras declaraciones y en nuestra libertad de expresión, y menos cuando estamos tan comprometidas y por eso hemos impulsado iniciativas tan importantes. Yo quisiera señalar que efectivamente tenemos que valorar a partir de este caso el tema del fuero para los representantes populares, para los diputados, para los senadores. Tenemos que revisar el tema de la responsabilidad administrativa de los jueces y de los que imparten justicia, porque también ahí hay omisiones graves que ameritan incluso una sanción penal y a lo mejor hasta cárcel, porque esas omisiones son las que vivimos todos los días, y si hubiera actuado la justicia en el tiempo correspondiente, de acuerdo a la ley, pues evidentemente estaríamos en una condición totalmente distinta. Entonces, ahí, y también ver el tema de las prescripciones. A mí me parece gravísimo que algunas de las denuncias fue prescrita porque pasó el tiempo.
Entonces también esto nos obliga a valorar en qué estado de derecho estamos y hasta dónde el tema del principio de presunción de inocencia puede ser el escudo protector de estos violadores que cometen delitos graves contra las mujeres. Entonces tenemos una tarea por delante y yo sí pediría pues que en Morena se respete estos principios y que también se respete la decisión nuestra y la decisión de las mujeres, que es muy legítima, a la exigencia que deberíamos estar cumpliendo desde el gobierno del respeto a la integridad y vida de las mujeres. Yo quiero abonar algo. También vi o sea, como que sí está surgiendo una contrapostura que me parece súper absurda de pedirles a las mujeres, ay, sean congruentes y renuncien a Morena. ¿Cómo creen? O sea, entonces dejas los espacios otra vez, ¿no? O sea, es como el absurdo total. O sea, claro que no. O sea, es desde el poder y desde otros espacios donde tenemos que hacer estas exigencias, desde luego, y la verdad es que todo mi respeto y admiración a las compañeras que lo están haciendo desde adentro del partido, pero a mí me parece importante decir dos cosas también de fondo de este tema, porque creo que el tema de Salgado Macedonio pone los focos en muchas más cosas aparte de él, ¿no? Como decíamos, en el fuero, pero también en el tema punitivo. O sea, en un país que tiene el 94 o 95% de víctimas que nunca reciben sentencia, decir que el derecho penal es la única forma de justicia me parece muy grave, ¿no? Estamos buscando que haya otro tipo de frenos a este tipo de violencias, a todas las violencias, aparte del castigo penal, ¿no? Y una sería justamente, como decía Andrea hace rato, el tema social. Una persona así, esperaríamos que el partido la baje, ¿sabes? Sin tener que llegar justo a la sentencia penal. O sea, no puede el sistema penal absorberlo todo, y eso queremos hacer. Y además en este tema también revisar cómo se han ido construyendo las leyes, ¿no? A mí me sorprendió mucho que dije, bueno, pues es que están buscando una sentencia y ellos saben que una sentencia penal, incluso o sea, se puede llevar años en sacar, ¿no? Porque hay muchos recursos que puedes hacer en el Inter para evitar que llegue la sentencia, ¿no? Y me sorprendió, por ejemplo, ver que yo estoy súper en contra de que amplíen el catálogo de prisión preventiva oficiosa a todo, pero pues dije, pues en la prisión preventiva oficiosa debe estar la violación, y no está, ¿no? O sea, está el robo a casa habitación, está el huachicoleo, está el tema de los votos, ¿no? Que el tema que hicieron electoral, pero no está el tema de la violación, ¿no? Tenemos un sistema penal que además protege muchísimo la propiedad, pero que no le han importado nunca los cuerpos de las mujeres, más que para penarnos a nosotras, ¿no? Con el tema del aborto. Entonces creo que esto nos lleva a revisar muchas cosas también sobre el castigo, sobre qué estamos castigando, cómo lo estamos castigando y qué no les está importando castigar, porque no lo quieren castigar. De ninguna manera, ni penal, ni civil, ni de ninguna manera. Y en eso quisiera agregar también, porque esta posibilidad que hemos construido desde el feminismo, en los 90 nos criticaban muchísimo, nos decían que no sabíamos de leyes, ¿no? Porque incluíamos normas que hacían reformas en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, y nos decían que eso era imposible. Bueno, hemos seguido con esa línea, pues porque queremos darlas más de opciones, ¿no? Y efectivamente lo penal tendría que estar solo para eso muy grave. Y en esa línea es posible que tal vez en lo penal no se encuentren elementos de prueba suficientes, pero que para cuestiones de ética y de estatuto administrativo de un partido político sí se le encuentre responsable. O sea, no es que si en lo penal no se pudo, entonces acá tampoco se puede. No, porque son objetivos y son derechos y maneras de probar distintos, ¿no? Los alcances son también distintos. Entonces creo que eso es algo muy importante a tener presente para salir ya de esta idea de que la justicia es solo penal. Tenemos laboral, tenemos administrativa, tenemos civil, tenemos de muchas materias. Y otro punto que me parece muy importante porque creo que es perverso. Confrontarnos a las mujeres, decir que las militantes tengan que salir, que pongan a otras mujeres a decir Salgado es maravilloso, es que no es un tema entre nosotras ni entre las víctimas. Desde los 80s del siglo XX decíamos, la única persona responsable de la violencia es quien la ejerce. O sea, acá
quien está ejerciendo violencia sexual, quien está ejerciendo violencia política, quien está ejerciendo violencia institucional, es a esas personas a las que tenemos que mirar y exigir. No mirar a quienes están construyendo la red de apoyo para que quienes están denunciando puedan sostenerse en la denuncia, porque es terrible poder sostenerse en una denuncia cuando toda la sociedad, cuando los medios de comunicación, cuando tus compañeras de partido te están cuestionando. Al contrario, tenemos que aprender a construir la solidaridad y la confianza y la exigencia de las instituciones de, a ver, protégese a la víctima y resuelves pronto, ¿no? En el proceso que se está llevando al interior del partido, de Morena, la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia da vista, como lo hizo público en los estrados, a un conjunto de instituciones, entre ellas a la Comisión de Atención a Víctimas. Pero en la audiencia no le detuvo a nadie para poderle dar contención, para que se le reconozca su calidad de víctima. Entonces, de eso tenemos que estar hablando, no de si hay congruencia de las integrantes del partido o no. Es decir, cómo se le da protección y garantías a las personas que tienen el valor, pero además la generosidad de decirnos a toda la ciudadanía, oigan, esta persona hace estas cosas. No es lo más conveniente para nosotros como sociedad. Y creo que tenemos que arroparlas, tenemos que acuerparlas, tenemos que exigir que se respeten sus derechos y colocar el foco en eso y la exigencia en las autoridades para que hagan lo que tienen que hacer y de la manera en la que la tienen que hacer. Vamos entrando ya en nuestra recta final de este foro y vamos a dar paso a algunas preguntas de las personas que nos están viendo, nos están siguiendo en directo desde las redes sociales del País México. Alips Vila dice, ¿por qué no se habla de la carpeta de investigación y por qué no se presiona a la Fiscalía de Guerrero para que informe sobre el estatus de la investigación? Aquí cabe señalar, para quien no conozca bien este caso, que estamos hablando de dos denuncias por violación diferentes. Una que dice la víctima que fue abusada en el año 98 y que denunció ante la Fiscalía General de la República, y otra denuncia por violación en el año 2017 que hace una mujer que trabajaba en el periódico La Jornada de Guerrero. Entiendo que este último comentario va hacia esta carpeta de investigación que sigue abierta en la Fiscalía de Guerrero y no sobre la otra denuncia. ¿Qué pueden contestarle? ¿Por qué no se habla de la carpeta de investigación y por qué no se presiona a la Fiscalía de Guerrero para que informe sobre el estatus, ¿no?, de esa investigación? ¿Qué pueden responder? Yo quiero contestar en ese tema porque yo fui miembro de la comisión permanente, estuve como integrante y presenté un punto de acuerdo justamente solicitando que se continuara con la investigación de este expediente. Y además solicité formalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se hiciera una investigación de lo que había pasado con los expedientes justamente en la propia Fiscalía, a partir de las declaraciones que hizo el exfiscal, y que también pues se promovieran las acciones correspondientes. Sí hemos estado presentando puntos de acuerdo. Este punto de acuerdo lo desecharon de plano, ni siquiera lo pusieron a discusión, vulnerándome el ejercicio de mis facultades legislativas. Lo volvimos a presentar ahora ante el Pleno de la Cámara de Diputados, varias diputadas, y la verdad es que estamos en espera de que se turne a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Igualdad para que solicitemos como Cámara de Diputados que se nos dé la información del estado que guardan estas denuncias, en qué proceso van, y desde luego también que se finquen responsabilidades por la omisión que se ha cometido en la investigación de las propias denuncias. Sí lo hemos hecho diferentes tipos de planteamientos. Y ahora estamos por presentar una iniciativa justamente que está vinculada con el tema de la prescripción del delito de violación, porque no vamos a permitir que abra ninguna puerta para que dejen que los agresores
pues simplemente se mantengan en la impunidad y puedan llegar a cargos públicos. Eso me parece que lo tenemos que evitar a toda costa. Paola, Andrea, ¿algo que agregar? No, yo creo que eso es muy claro y bueno, ya que tomé la voz, yo creo que como hemos estado insistiendo aquí, es sorprendente cómo con la presión política estas instituciones están dando respuesta en medios, pero no a las partes en los procedimientos. Entonces creo que ahí hay que medir un poco también cómo se da esta exigencia y yo lo que propondría a la ciudadanía es, sí, además de decir que nos expliquen, es que vayamos conociendo mejor los procedimientos, lo que implica, que reflexionemos sobre el tema también y que no se centre solo en un tema de si la fiscalía hizo o no hizo tal, sino veamos esta amplitud que hemos estado planteando aquí. Uh-huh. Elena M. Jiménez Martínez pregunta, hoy se presentó el Proigualdad y se mencionó que solo si el agresor está sentenciado no podrá ser candidato. ¿Qué le corresponde a los partidos? ¿Cuál es su opinión? Es que ahí vuelvo a este tema. O sea, hay distintas posibilidades de acuerdo a cada ámbito y a cada instancia. El INE, sin duda, y como las instancias más amplias, tienen límites también para decir si cualquier denuncia está, bueno, no se pueden limitar los derechos políticos y por eso se puso ese candado de las sentencias. Pero muy distinto es lo que un partido político al interior también puede decidir. Son sus principios éticos. Y el partido político dijo, lo tiene en sus estatutos, no vamos a permitir que una persona que tenga estas características forme parte del partido político. Entonces, creo que ahí, por eso insisto tanto en que conozcamos las diversas posibilidades que tenemos. Eso en relación a la ley. Pero otro punto que me parece central para la construcción de la ciudadanía es que la ley es la formalización de los debates políticos que tenemos. Y la ley, claro, construimos los procedimientos para que las instituciones investiguen. Pero esos principios que plasmamos en la ley nos deberían orientar la vida cotidiana. No necesitamos estar judicializando todo. Por eso la definición de violencia feminicida habla de impunidad social, porque mientras como ciudadanía no hayamos integrado que eso está mal, o sea, si nos limitamos a si hay sentencia, bueno, y si no, pues no me importa. No, son criterios éticos, es nuestra construcción de la cotidianidad y entonces por eso es el incentivar que lean estas leyes, que conozcan cuáles son esos principios para no tener que judicializar todo en lo administrativo, en lo laboral o en lo penal, sino que entre nosotros vayamos diciendo, oye, ni te atrevas a presentarte como candidato cuando tienes esto abierto, o sea, no, un poco de vergüenza literalmente. Entonces, yo creo que hay que aspirar a eso. Yo quiero abonar algo de lo que dice Andrea, que sí me parece muy importante. Estamos en serio muy enfocados en el tema de castigar y de hecho el mismo discurso de no hay sentencia nos está llevando a castigar, pero justo lo que queremos, un poco como dice Andrea, es prevenir. Si la candidatura de Félix Salgado Macedonio logra detenerse, yo quiero pensar que el mensaje político es no vamos a tolerar la violencia contra las mujeres o no vamos a... Yo trabajo en favor de la prevención, ¿no? Entonces, no vamos a tolerar las violencias, porque ahora se trata de mujeres, pero mañana se trata de otro tipo de violencias, y lo que estamos diciendo es, tenemos que frenarlas de otra manera social, que no sea solo lo punitivo. Yo le diría a Lorena, híjole Lorena, pues es que si cambias lo de la imprescribilidad del delito, pues va a ser bien difícil igual sacar las pruebas y seguiremos diciendo, o sea, si alguien denuncia 30 años después, va a ser muy difícil que consiga una sentencia. Entonces, yo sí estoy como muy a favor de pensar qué otros mecanismos hay para frenar que estos actos sucedan, más allá de cómo los castigamos, cómo los prevenimos. Y a mí me parece, y quiero insistir,
que el caso de Félix Salgado Macedonio sí es emblemático porque estamos buscando, o quienes estamos aferradas con este tema, estamos buscando la señal política de que ningún partido, empezando por Morena, que es el que tiene en este momento el gobierno, va a permitir que siga habiendo gente violenta en cargos de poder. Para mí eso es como un poco mi postura. Yo sí quisiera comentar algo al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que este tipo de medidas de establecer alargar las prescripciones no es lo más adecuado en términos de derechos humanos. Sin embargo, no podemos olvidar que tenemos un sistema de justicia que no funciona, que está colapsado. Entonces, ser muy estrictos con el tema de respetar el principio de presunción de inocencia, cuando tienes un sistema de justicia fallido, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces con las víctimas? Finalmente, lo que tenemos es que ver a las víctimas de este país. ¿Cómo logramos que los agresores asuman las consecuencias de sus actos, como aquí se decía? Este país está muy mal justamente porque no hay consecuencias para los actos que son ilícitos y eso está debilitando el Estado de Derecho. Es muy importante. Por eso estamos ponderando el tema de la prescripción. En el caso de los niños lo establecimos. Alargamos la prescripción porque son indefensos. Aquí habría que pensar, una víctima de violación es una mujer que queda muy afectada y muchas de estas mujeres no tienen ni la condición emocional para poder presentar una denuncia. Y además no tienen ningún estímulo para hacerlo si están viendo que hay una absoluta impunidad. Por eso nosotros tenemos que pensar en términos legislativos, que es lo mejor. Ahora, decirles que me llama mucho la atención, porque yo también creo que hay que respetar plenamente los derechos humanos y sus garantías, y creo que la justicia tiene que ser garantista y que la cárcel no tiene que ser necesariamente la primera salida para evitar la comisión de los delitos. Pero me llama la atención que hemos metido, como aquí se dijo, en prisión preventiva de oficios, muchos delitos de muchos temas, como la salida para resolver el problema de justicia, y eso no resuelve absolutamente nada. Lo que tenemos es que garantizar el funcionamiento del sistema de justicia, exigir presupuestos, exigir el funcionamiento. Creo que lo que deberíamos hacer es un observatorio ciudadano que esté fiscalizando la actuación de todas las fiscalías de este país. Es increíble el grado de impunidad que existe, porque además no solamente hay agresiones de carácter sexual, tenemos el tema de los feminicidios, tenemos la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica que está creciendo brutalmente y estamos totalmente rebasados en este tema. Entonces, sí lo estamos ponderando el tema de la prescripción, sí vamos a ampliar un poquito el plazo, por lo menos que se suspendan las prescripciones cuando se trate de un representante popular. O sea, ¿cómo es posible que el hombre está utilizando su fuero y la prescripción continúa? Entonces, por lo menos vamos a interrumpir la prescripción para el caso de los hombres que están utilizando sus cargos de elección popular, ¿sí? Utilizando el fuero para que no se actúe en contra de ellos. Entonces, por ahí vamos. Esa es la ruta que estamos buscando. Y desde luego, lo más importante en este caso, independientemente de lo que establece la ley, es que se haga justicia y que se repare el daño a las víctimas. Yo soy a favor de que se repare el daño a las víctimas. Esas son mis peticiones. No me interesa quién quede de candidato, en qué lugar y de qué partido sea. Lo que me interesa es que acabemos con los agresores, o sea, que los castiguemos a los agresores públicos y a los agresores que también tenemos muchos en las propias casas. No podemos seguir viviendo así las mujeres en este país. Sí, tal vez yo quisiera agregar algo sobre eso, porque circuló por ahí respecto de la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia de Morena, sus planteamientos en donde decían no a la sanción, sí a la conciliación. No hay manera de erradicar los privilegios si no se ponen límites. Y las sanciones son de muy distinto tipo, pero tiene que haber sanción. Y parte del acceso a la justicia incluye tanto la verdad, el acceso a la verdad, la sanción y la reparación del daño. Y eso está en nuestra normatividad. Entonces, creo que sí, por supuesto, siempre hemos planteado la prevención y es la prevención y es ver cómo se consolida un Estado de Derecho. Y ahí, pues, tiene que ver con el conocimiento y me parece muy bien lo que plantea Lorena y de hecho en los estatutos y en los principios de Morena se dice
quienes vayan a representar deben de ser vigilados por la ciudadanía, pero vigilémoslos con los principios que hay en la ley, ¿no? Nada más. Para cerrar este foro, me gustaría lanzarles una pregunta y, si es posible, que la incorporen como a su reflexión final. Si Félix Salgado Macedonio, por lo que estamos viendo al final, es el candidato de Morena, ¿no? y decide Morena impulsarlo para la gubernatura de Guerrero, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esta decisión? No sé quién quiera tomar la palabra primero. Pues yo creo que seguir exigiendo. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, por allá al inicio de los 90, justo empezábamos a hablar de consolidar la comprensión de que la violencia sexual no era solo contra las mujeres, ampliamos la protección a los niños, hablamos de la violación equiparada, hemos ido construyendo a lo largo de décadas los derechos para acceder a la justicia y para garantizar la igualdad y la no discriminación. Entonces, lo que va a tocar es seguir en ello. Y por eso yo planteo, como, y también lo decía Paola, o sea, si él se mantiene como candidato, es un mensaje muy claro de la cúpula de ese partido político en donde ha traicionado. Y lo digo así, porque de veras es una traición. Todo el proceso de campaña de Morena en el último proceso electoral fue que primero los pobres, primero las víctimas, que a las personas que estaban en desventaja y discriminación se les iba a dar más oportunidades, y lo que nos están diciendo es que el poder los obnubiló y que lo que están privilegiando son la búsqueda simplemente de quién les pueda garantizar intereses particulares, y donde a todas esas personas que sumaron se les está dando la espalda. Entonces, bueno, pues ese va a ser su mensaje, pero nosotras continuaremos como lo hemos hecho en los 2 últimos siglos, como lo hemos hecho en las 4 últimas décadas en este país. Vamos a seguir construyendo día a día una ciudadanía y un país de respeto de los derechos humanos a pesar de ellos, ¿no? Lorena ¿Vas, Lorena? o Vas. Paola, la que quiera. Que a mí me parece que hay como esa pregunta tiene dos salidas, la jurídica y la política, que van muy juntas, pero pues ya lo decía yo, creo que eso va a generar pues un voto, no sé si en contra, porque pues está muy difícil votar por alguien más, no hay mucha oposición, pero a lo mejor, o sea, como anular y todo esto, yo creo que en el federal esto le va a costar a Morena, porque no es Guerrero, o sea, son las mujeres del país y somos la mayoría, ¿no? Entonces, creo que eso políticamente no va a salir bien, creo que eventualmente puede ser el Mario Marín de este gobierno, ¿no? O sea, que no nos vamos a cansar, que los procesos van a seguir, que buscaremos el fuero, buscaremos que y ahí a ver si los hombres no se protegen otra vez entre hombres, porque una cosa es que le quiten el fuero a Félix Salgado Macedonio y otra es que todos los diputados y todos los senadores acepten quitarse el fuero, que nunca han aceptado, ¿no? Ni siquiera cuando el presidente lanzó su iniciativa. Entonces, pues yo creo que los procesos van a seguir, van a tener una pausa muy grande, sobre todo si llega a ser gobernador, porque ahora tendrá 6 años más de fuero, y si regresa a ser senador, va a tener por lo menos otros 3 de fuero, si no es que se reelige. Entonces, no está fácil, pero pues como acaba de decir Andrea, pues llevamos toda nuestra vida y seguiremos, ¿no? Y creo que el costo político puede ser muy alto para Salgado, los ojos van a estar sobre él, todo su gobierno, y pues evidentemente sobre el partido y sobre el presidente que lo sostuvo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto afecta seriamente la credibilidad de Morena de entrada. Me parece que lastima, como aquí se ha dicho, la ética, que también es un tema que normalmente olvidamos en estos casos, cuando es un tema fundamental. Afecta seriamente, lesiona todo el esfuerzo legislativo que estamos haciendo las mujeres, lo que hemos ganado.
con una mayoría de Morena, donde hemos hecho transformaciones muy importantes en diversos temas. Eso también afecta seriamente. Y bueno, y esto nos conmina a todas las mujeres de Morena a adoptar una posición clara y contundente. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se haga este registro. Yo sí haría un llamado respetuoso a todas las mujeres y hombres de Morena a que hagamos valer los principios y realmente logremos la transformación del país, y un elemento fundamental es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia y darle un trato distinto a las víctimas, que son muchas mujeres las que son víctimas todos los días de violencia, y creo que esto va a tener, como aquí se dijo claramente, un costo político, porque las mujeres estamos en una condición distinta, vamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos y las mujeres van a tomar su decisión. Entonces, que se entienda que habrá consecuencias por no asumir una postura clara y congruente sobre nuestros principios y además sobre nuestra obligación de respetar los derechos humanos. Pues les agradezco mucho a las tres haber participado en este foro del País México. Muchísimas gracias a Lorena Villavicencio, a Paula Zavala y a Andrea Medina por acompañarnos esta mañana, y también muchas gracias a todos ustedes por seguir este foro y esta transmisión en vivo, y recordarles que nos pueden seguir en la página web del País México y en las redes sociales del País México y del País América. Que tengan muy buen día y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.